Con las elecciones tan cercanas y con la flexibilización de las medidas contra la COVID-19, pareciera que Bolivia ha logrado derrotar al coronavirus. Pero hay un tema que apenas se ha discutido. ¿Cuánta gente ha muerto realmente por coronavirus? La mortalidad en exceso es un término que usan especialistas para intentar aproximarse a la cantidad real de muertes ocasionadas por una crisis. Una crisis como una guerra, un desastre natural o, como en este caso, el coronavirus. La mortalidad en exceso es la cantidad de muertes por encima de las que se esperarían en condiciones normales. Y para calcular la cantidad de muertes en condiciones normales se suele utilizar el promedio de muertes de años anteriores porque la tasa de mortalidad varía muy poco de año a año. Y como no hay otro factor que pueda explicar el exceso de muertes en un año de pandemia, salvo la misma pandemia, lo evidente en este caso es atribuir estas muertes al coronavirus de forma directa o indirecta. Indirecta como haber necesitado una cama de terapia intensiva por un accidente de auto y que todas estén ocupadas por enfermos de coronavirus. O directa como morirte por coronavirus. Estos datos ayudan a evaluar el impacto real del coronavirus y de las medidas que se están tomando para saber si están funcionando o no. Y las cosas se complicaron porque el gobierno no podía darse el lujo de quedar mal bajo ninguna circunstancia porque era un gobierno candidato. Y por esto, el acceso a la información, que siempre era un tema espinoso en Bolivia, se ha complicado todavía más. El encargado de llevar el registro de muertes en Bolivia es el Ceresi. Y cuando el diario El País de Tarija le pidió estos datos hace más de 3 meses, le negaron la información porque la institución es respetuosa de las garantías constitucionales a la intimidad y de la privacidad de los datos que maneja. Como si las estadísticas de mortalidad afectaran la privacidad de los fallecidos y de sus dolientes. Como si la tasa de mortalidad no fuera uno de los indicadores demográficos más básicos en cualquier lugar del mundo. Semanas después de esta negativa, el 22 de agosto, el New York Times llegó para librarnos de la ignorancia. Y por supuesto, en inglés. Publicaron una nota en la que afirman que accedieron a datos del registro civil y que desde junio habrían muerto unas 20,000 personas más que en años anteriores. Hasta ahora las fuentes oficiales no se explican cómo pudieron acceder a esta información tan íntima y privada. En esos momentos, el número oficial de muertes por coronavirus se acercaba a las 5,000. Así que la pandemia estaría matando 4 veces más personas que las que se muestran en los datos del Ministerio de Salud. El gobierno se quedó calladito. Seguro tenían mejores cosas que hacer. Afortunadamente, el ex bienhechor oficial del gobierno y ex candidato a la vicepresidencia salió en su defensa desde su cuenta de Twitter. ¡Qué exagerados e irresponsables! ¡Que cómo consiguieron esas estadísticas! ¡Que cómo se toman licencias con países extranjeros! ¡Que cómo no saben leer datos! En fin, que esto fue un fracaso periodístico. Y claro, esto de las muertes en exceso no es un problema exclusivamente boliviano. También está sucediendo en Perú, México, Brasil, Ecuador, Portugal, Rusia, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Italia, en muchos lugares. Pero la idea es justamente utilizar esa información para tomar mejores decisiones y no tratar de ocultarlas porque nos hacen quedar mal. Y bueno, a pesar de haber sido el gran defensor del gobierno y haber tapizado las ciudades con gigantografías al lado de la presidenta Áñez, cuando renunciaron a su candidatura y se aceleró la descomposición de su gestión, también desde su cuenta de Twitter, Samuel aseguró que nunca fue parte de este gobierno. Después de la publicación del New York Times, no les quedó otra que empezar a soltar la información. Y el organismo electoral publicó datos parciales sobre muertes en exceso, camufladas entre nacimientos y matrimonios para que no se noten demasiado. Hasta que el diario Página 7 logró conseguir los datos oficiales del Ceresi, que confirman que entre marzo y agosto de este año hubo 19,000 muertos más que en el mismo periodo promediado de los 4 años anteriores. De todas estas muertes en exceso, 5,027 estaban oficialmente registradas por coronavirus. Así que más de 14,000 muertes adicionales se pueden atribuir a la pandemia. Con estos datos, Bolivia estaría en los primeros lugares en muertes en exceso en el mundo. Y si las añadimos a las muertes oficiales por coronavirus, Bolivia estaría en el tristemente orgulloso primer lugar como el país con más muertes por coronavirus por cada 100,000 habitantes. Las cosas fueron avanzando y a inicios de septiembre el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz añadió de un día a otro 1,570 muertes adicionales que no habían sido registradas. Unos días después llegó el esperado reclamo del responsable de epidemiología, Virgilio Prieto. En una carta pidió explicaciones sobre esos muertos adicionales y afirmó que estarían poniendo en cuestionamiento ante la opinión pública la credibilidad de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. O sea, los muertos nos perjudican en la campaña. Luego las autoridades empezaron a hablar de sincerar los datos. Hasta ahora, un mes después de esta declaración, las cosas siguen iguales. Mientras en Bolivia esperamos que se sinceren los datos, el número oficial de fallecidos al 9 de octubre fue de 8,262, que son equivalentes a 707 muertes por cada millón de habitantes, lo que pone a Bolivia en el top 5 mundial. Estos datos hacen quedar mal a cualquiera, pero la cosa es peor si la aumentamos: escándalos por sobreprecios en respiradores, paseos con mises en aviones del Estado, viajes con amiguitos para ir a fiestas de cumpleaños en plena cuarentena usando aviones del Estado, no pagar sueldos a los trabajadores de salud en plena pandemia obligándolos a salir a marchar, más escándalos por sobreprecios en respiradores que no funcionan, anunciar 600,000 empleos para afrontar la crisis y no tener nada 4 meses después, levantar las manos y clausurar el año escolar luego de meses de no haber hecho nada, hacerse descubrir con un montón de cuentas falsas en redes sociales financiadas con dinero del Estado, contratar a una empresa consultora extranjera para lavar la imagen de la presidenta Áñez, denuncias por utilizar medios del Estado para hacer campañita política para las elecciones. Y claro, con estos antecedentes
incidentes, cualquiera pone la cara larga y renuncia a su candidatura. Mientras tanto, en Bolivia no sabemos realmente cuál ha sido el impacto del coronavirus.